de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Vamos a tocar, obviamente, lo que tiene que ver. Ustedes saben que en el pasado reciente se llevó a cabo el encuentro sanitario, ¿no?, relacionado a la Organización Mundial de la Salud, donde se fue estableciendo las diferentes líneas del reglamento que va a regir en términos de pandemia mundial. Evidentemente hay una serie de enmiendas que se llevaron a cabo, que evidentemente va a llevar a que los países vayan discutiendo poco a poco a ver de qué se trata, si es aceptado o no es aceptado, en fin, y cómo esto se va encarando. No es un hecho ya concreto, simplemente se van presentando, ¿no es cierto?, las diferentes propuestas y las discusiones de cada enmienda que la OMS propone. Sabemos que nuestro país ya se manifestó, ¿no es cierto?, o por lo menos desde el Senado de la Nación, se manifiesta en contra de todas esas, o por lo menos no enmiendas, lo deja hasta tanto se vaya verificando la información, pero evidentemente hay un documento firmado por el Senado de la Nación, que se llevó a una sesión el 20 de mayo pasado, el 7 de mayo pasado, pero que el 20 de mayo ya declara, ¿no es cierto?, que la preocupación, ¿no es cierto?, ante las enmiendas acordadas en relación al Reglamento Sanitario Internacional y el compromiso asumido para culminar en el plazo de un año las negociaciones tendientes a un acuerdo sobre pandemias de alcance mundial en el marco de la Organización Mundial de la Salud. Por cuanto tales disposiciones implicarían menoscabar la soberanía nacional de nuestro país, poner en riesgo la salud integral de sus habitantes, vulnerar la intimidad, la libertad y la propiedad de los mismos y afectar seriamente el erario público argentino. Así que bueno, esto es un poco lo que pone en observación el Senado de la Nación en la reunión, y esto es una carta que se le envía a Tedros Adhanom Ghebreyesus, que es el director general de la OMS, el pasado 7 de mayo. Así que bueno, vamos a tratar también este tema que es muy importante para nosotros, sin duda, porque esto tiene que ver no solo a nosotros, sino a Hispanoamérica en general, y para lo cual tenemos como invitada a nuestra querida amiga, la ingeniera comercial, auditora, contadora, formadora académica como abogada, formación académica como abogada, contadora, auditora de empresas privadas y públicas, experta en administración de obras civiles y públicas y privadas, consultora legal, presidenta de la Organización de Derechos Humanos del Ecuador, Vida, Salud y Justicia, directora de la Fundación Miguel Alberto, dirigida a la prevención de la violencia juvenil, ¿no es cierto?, lucha contra la pobreza, y fue también precandidata a la vicepresidencia de la República del Ecuador. Para mí es un gusto presentarla a la ingeniera Glenda García Solís. Gracias, Glenda, por estar con nosotros. Un cordial saludo a su audiencia y a todo el mundo que me alcanza pues a recibir este mensaje, y de parte de Glenda García, que tiene pues la representación de la organización ODE, Vida, Salud, Justicia, que significa Organización de Derechos Humanos del Ecuador, Vida, Salud, Justicia. Y bueno, estamos aquí desde el 2021 en las calles, en las marchas, en ruedas de prensa, en esta participación en estos medios digitales internacionales, nacionales, para poder llevar la información humanitaria y despertar a la población, porque no podemos quedarnos al margen esperando a ser obedientes cuando nos está afectando la salud, poniendo en riesgo nuestra propia vida. Y estamos pues aquí para poder aportar sobre estos temas. Glenda, se llevó a cabo, creo que fue el año pasado, si no me equivoco, o este año, en la OMS, ¿no?, estas reuniones en las cuales se planteaban el tema de las enmiendas para sacar un reglamento mundial, ¿no?, con relación a esto que hemos vivido en el 2020, ¿no?, y poder estar atentos, como dicen ellos. Esto que en muchos países se ha tomado como que, bueno, el reglamento ya está, ¿no es cierto?, y entonces ahora hay que obedecerlo. ¿Es el reglamento está o simplemente estamos hablando de una propuesta, ¿no es cierto?, de artículos, de cómo se va a ir desarrollando este tema de reglamento mundial? O sea, desde el año pasado, de la Asamblea 77, la Asamblea Mundial de la Salud, la OMS hizo creer al mundo como que estaba aprobado. Realmente todavía ningún documento está aprobado. Usted sabe, el juego de palabras estratégico en las narrativas de comunicación, ya que la OMS busca tener
sentado como que si ya estuviera aprobado las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional del 2005. Pero no es así, porque todo documento se formaliza, se legaliza cuando ya está firmado, ratificado y puesto en la publicación respectiva para que entre en vigor. Todavía no entra en vigor, como se llama, a este tipo de documentos e instrumentos internacionales, como es la enmienda al Reglamento Sanitario Internacional, tratando como primer punto, porque esto se trató en la Asamblea 77, no hubo una aprobación total, tal es así que tenemos todavía hasta el día más o menos aproximadamente 15 de julio o 19 de julio todavía a objetar, a rechazar o separarse prácticamente, porque este reglamento igual implica pues querer controlar, dirigir y estar sobre las legislaciones y sobre derechos y libertades de la población de los Estados miembros. Entonces, bajo ese antecedente que tenemos y que le da para las atribuciones a recomendar, que está en el artículo 21 de la Constitución de la OMS, y dentro de todos sus procedimientos hay que esperar todavía que se cumplan esos procesos como manda pues la parte legal. ¿Cuáles son esos procesos? En este caso, pues, el contenido, lo que está, pues, por ejemplo, si fue en la Asamblea Mundial de la Salud donde se trata estos temas, ellos tienen un reglamento interior en cómo se debe ir desarrollando para llegar a una aprobación o adopción, como es lo que está pasando en este momento en la Asamblea 78 de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, que se está desarrollando bajo un mecanismo que lo traza, pues, la administración de la OMS, y cuando llegan, pues, ya a la mesa, al plenario, ellos ya tienen trazado un mecanismo, un procedimiento. En este caso, para la Asamblea 78, se trazó en dos comisiones, Comisión A y Comisión B, que usted lo podrá ver en la página web de la OMS, y después de eso, según lo que resuelvan en comisión, pasa al Pleno para darle formalidad ya prácticamente final como resolución. Lo mismo pasa en lo del año pasado y eso es lo que es importante tener claro, que no hay todavía aprobación del Reglamento Sanitario Internacional con sus enmiendas. Todavía sigue vigente el del 2005. Por eso ya tiene una fecha tope para el mes de julio, ratificar y prácticamente y plazo también para objetar algún Estado miembro que se oponga. Como en este caso lo que usted ha leído respecto pues acá del Congreso de la Nación de Argentina, que está expresando pues su preocupación y que no está de acuerdo con estas enmiendas, y eso está muy bien porque eso nos corresponde a Ecuador también a hacerlo, o la población que ya está un poco más informada, también pedir a nuestras autoridades hacer lo mismo que está haciendo en este caso Argentina. Dentro de las enmiendas, obviamente esto implica que los países perderían la soberanía, la Organización Mundial de la Salud decretaría qué es y qué no es pandemia, afectaría los estados o pueblos, es decir, le permite a la OMS una injerencia dentro de los países hasta determinar que en determinadas provincias, capitales, ciudades o departamentos se cierre por el mero hecho de declarar pandemia. Eso lo puede hacer ¿quién? La OMS, lo hace un director, un asistente, qué sé yo, un enviado, es decir, ¿qué jerarquía puede determinar y qué ámbito implica en el reglamento que tengan injerencia directa dentro de la soberanía de los países? Es que dentro de los principios del derecho internacional, que es lo que el ámbito legal en el que se desarrolla todas estas negociaciones, aprobaciones, ya sean de convenios, pactos, acuerdos, como se le quiera llamar estos instrumentos internacionales, quien va a estas sesiones, según lo que ahora justamente estaban dentro de los puntos que trataron, hablan pues de credenciales de los quienes han sido delegados, ya no exigen un protocolo de plenos poderes, sino simplemente la credencial. Entonces, estas personas que van en delegación por el ejecutivo de cada Estado miembro, pues ya lleva un informe, ya lleva pues una orden que le va dando pues las autoridades del Ministerio de Salud de cada país y las posiciones. Aparte de esto, hay que recordar que han habido grupos de trabajo, de negociación, que se han dado en dos partes. Grupos de trabajo para negociar el tema de la propuesta, la nueva reforma, enmiendas
al Reglamento Sanitario Internacional, y eso se dio más o menos hasta una 9ª reunión, creo fue a nivel de enmiendas, y eso de ahí pues participaron delegados de algunos Estados miembros, al igual que el ONI, que es el órgano de negociación intergubernamental respecto a tratar, desarrollar, redactar el documento del acuerdo sobre pandemias o tratado de pandemias, que es lo mismo. Entonces, este documento, en el caso actual, que viene prácticamente desde una segunda sesión que se diera en el año 2021 en la OMS, decidieron nombrar un órgano que se dedique a redactar. Han llevado 3 años, no se les ha hecho fácil, muchas discusiones, no llegan a un verdadero consenso, y supuestamente en el tema de tratados por pandemias, en el caso de este año, para la Asamblea 78, ellos han tenido recién el 16 de abril, concluyeron con la ronda de sesiones número 13. Y esa ronda fue que ya culminaron, y eso es lo que está ahora tratándose en esta Asamblea 78, pero para adoptar es un informe en el cual se resuelve la adopción de la redacción de ese documento. ¿Y qué fue lo que se dio? Una adopción, no es aprobación, porque todavía no hay una firma, ratificación sobre el tratado, porque hay dentro de lo que se desarrolló respecto a la Asamblea 78, respecto al tratado por pandemia que están en este momento manejando, no hubo hay abstenciones, más o menos como para que tenga una idea de cómo se ha dado, y que ya eso también está en la página web. Lograron 124 votos que aprobaron la adopción de la redacción de este documento, que es preparación, prevención y respuestas a futuras pandemias. Ese es el objetivo central de este acuerdo. Y de ahí, pues, dentro de esas votaciones, hay que tomar en cuenta que hubo 181 socios que estuvieron presentes dentro del desarrollo de esta asamblea, 11 miembros o socios estados se abstuvieron justamente por este inconveniente que tienen, dado que hay uno de los puntos, en uno de los artículos que contiene el acuerdo sobre pandemias, no hay preocupación, hay dudas, no ven transparencia, y se abstuvieron 11 países en esta asamblea. Y también hay que... ¿Cuál era? ¿Cuál era el tema que se abstuvieron? Justamente es que no tienen, que dentro de la negociación que hay el artículo, el número 12, que es el tema de que están tratando sobre el sistema PAPS, que es es un sistema de negociación, pues justamente de acceso a los patógenos y la participación en sus beneficios. Y eso es uno de los puntos que están neurálgicos, porque el artículo 12, si bien habla de una participación de beneficios, los términos y condiciones no están redactados dentro de este artículo. Entonces se convirtió en un anexo, y así lo han puesto dentro de la presentación del documento como resolución A78 slide adendum 1. El adendum 1 o anexo es el punto donde van a continuar tratando de aquí al 15 de julio, van a resolver para poder llegar a la aprobación del acuerdo sobre pandemias. Entonces, todavía no hay aprobación. Lo que hay es una adopción. La resolución es respecto a la adopción del documento que se pasó redactando, armando una nueva estructura de inversión, de procedimientos, y que se pasaron dentro de casi 3 años para llegar a este documento, porque era un borrador que ya estaba prácticamente listo, porque es un borrador que llegó justamente a esta sesión. Lo que hay ahorita es adopción y la resolución a este documento. Lógicamente, si este documento no está completo, no se lo aprobó junto con su anexo, no se puede firmar. Nadie puede firmar mientras no esté todo concluido, porque es un documento que es parte integral de un tratado. Entonces no se puede decir que se aprueba un pedacito por acá otro pedacito, que más o menos muy estratégicamente, para no quedar mal el señor Tedros, lo que hizo fue, pues hizo la comisión, aprobaron esta parte y dejaron para más tarde
tratar la redacción y los puntos sobre ese anexo, pero no es conveniente. No nos conviene ni cómo está estructurado, porque desde el punto 1, punto 4, el punto 12, están muy vinculados a la situación que comprende lo que es la soberanía del cuerpo, soberanía incluso territorial, de la parte del ecosistema, y en todo el contexto de lo que podríamos llamar soberanía, que nos va a afectar a nosotros como población. Ingeniero, el año pasado vino la doctora Marcela Witt, hizo un análisis de prácticamente todas las propuestas, ¿no? Ahora están haciendo las enmiendas, pero bueno, pero todas las propuestas, todo lo que figuraba intencionalmente, llamémoslo, del punto inicial, y atentaba en todo aspecto. Porque uno puede decir, bueno, invadir la soberanía, pero yo creo que nosotros tenemos que llegarle al público, como hizo en ese momento la doctora Witt. Ahora me estoy acordando, y por supuesto vamos a volver a poner este programa para que la gente tenga una idea de qué se trataba, que es bajarlo a la realidad del día a día, ¿no? Porque uno puede decir, vulnera la soberanía, bueno, pero no quiere vulnerar la soberanía, porque, ¿no es cierto?, el común no lo va a entender. Pero, por ejemplo, si se diera el caso, es decir, que la OMS declarara en qué ámbito puede venir un funcionario de cuarto rango, de cuarto nivel a Argentina o a Ecuador y visita, qué sé yo, Quito o cualquier otra ciudad ecuatoriana o pueblo, y determina que ahí puede haber un inicio de algún virus que pueda dañar a la población, y puede decretar unilateralmente el encierro de esa ciudad o ese pueblo. Eso es lo que planteaba la doctora Witt en un momento. ¿Hasta qué punto eso es? Digo, para que la gente tome conciencia de que no es una enmienda y que si se aprueba la enmienda o no la enmienda, sino cuál es el peligro en general de este proyecto. ¿No es cierto? Si me lo puede aclarar. El punto es que siempre hay una base legal. O sea, una cosa es el contexto de nuestras legislaciones y la Constitución, que como Estado, siendo un Estado de derechos, teniendo una Constitución, que somos república, que somos sobre todo un Estado-nación. Esos puntos es importante tener claro, y lógicamente dentro, en este caso en Ecuador, el artículo 1, como quien dice, la soberanía radica en el pueblo, es lo que consta, y es importantísimo tener ese primer punto. Respecto al derecho internacional, que tiene sus principios, y dentro de este contexto que donde se desarrolla la aprobación de estos instrumentos, también tenemos nosotros que ver dentro de cada estado si esta negociación, en este caso de este acuerdo de pandemias, cómo nos puede alcanzar, o las enmiendas, que también es otro instrumento internacional, que van los dos de la mano. Ahora este anexo, que también lo van a tratar. O sea, los tres van en conjunto y están muy vinculados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si viene una autoridad o venga alguien pues a nuestro país y diga pues que tienen que aplicar esto, uno de los principales puntos es justamente el tema de la vigilancia epidemiológica, que es donde más se valen sobre el tema del control en los sectores, cómo se programa la planificación. Ellos le van a dar instrucciones, pero va a estar siempre siguiendo lo que dice el Reglamento Sanitario Internacional. En un supuesto que el Comité de Emergencia emita una autorización de uso de emergencia, que fue parecido a lo que sucedió en el 2020, que fue eso lo que se dio a través de la OMS y que trata de sacar el cuerpo, la FDA emitió esos documentos y ahí vinieron pues que nos mandaron al confinamiento. ¿Por qué? Porque justamente eso está dentro de lo que dice el artículo 21 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Por eso siempre hay un marco legal, y el marco legal de que se vale la OMS para poder actuar es justamente la constitución de este organismo, porque nosotros somos estados suscriptores de estos instrumentos y somos parte de esta organización desde 1948. Entonces, mire, el artículo 21 de la Asamblea de la Salud dice: tendrá autoridad para adoptar reglamentos. ¿Qué puntos? Esta es la parte donde están, digamos, los procedimientos, como usted dice, cómo pueden venir. Por ejemplo, requisitos sanitarios, cuarentenas y otros procedimientos destinados a prevenir propagación internacional de enfermedad. A prevenir. Pero ese prevenir, ¿de qué forma puede ser?
Puede ser con políticas policiales, pueden ser medidas restrictivas dadas por, en este caso en Ecuador, ahora recién que estamos con el tema de una supuesta epidemia de tosferina, y digo epidemia porque la forma en que se expande la publicidad no es que vaya al ciudadano voluntariamente a vacunar, no, hay una campaña que se está pidiendo que los niños sean vacunados en los centros educativos y hay una coordinación que aquí se llama el COE nacional. Entonces, por ejemplo, este punto del A, dentro de este artículo 21, le da esas atribuciones y lo obliga a Ecuador a cumplir a través de su Ministerio de Salud Pública, por supuesto, potencial riesgo, ¿ya? Eso no hablando todavía de pandemias, pero si fuese una declaración de pandemia, la definición de pandemia, ¿dónde va a estar? Justamente va a estar en los artículos en el artículo de este tratado, que está en el número 1, ¿ya? En el número 1, por ejemplo, términos empleados, ¿qué es lo que viene ahí? Definiciones, ¿qué es una emergencia por pandemia? ¿Qué es una pandemia? ¿Qué es una epidemia? Y van a estar con definiciones elaboradas desde la OMS. Para ellos es el nuevo concepto. Entonces, va una serie de cosas aquí, desde el vocablo, desde la narrativa del mensaje publicitario, las medidas como se emitan desde los organismos, en este caso el Ministerio de Salud Pública en cada estado. ¿Pero por qué? Porque está este marco legal internacional en el artículo 21, que dice cuarentenas, requisitos sanitarios que se deben adoptar, procedimientos destinados a prevenir la propagación internacional de enfermedades, supuestamente evitar la propagación. El otro punto es nomenclatura de enfermedades. Ellos tendrían derecho a definir qué enfermedad pueden considerar como un potencial riesgo y que bajo la prevención se podría crear nomenclaturas de enfermedades, pero eso viene para todos los Estados miembros, o sea, se estandariza la disposición, la política sanitaria desde la OMS y las legislaciones, nuestra legislación, que tenemos nuestros mecanismos de protección de cómo se conducen las autoridades, estarían sobre ellos y sobre esas legislaciones, sobre la ley de salud, en este caso de aquí en Ecuador, y que podría estar tocando derechos y libertades como el derecho de patria potestad, que tocaría el consentimiento previo, libre e informado de los padres. Eso está sucediendo en este momento. ¿Por qué? Porque hay escuelas donde por el bajo nivel de conocimiento de los padres de estos temas, del riesgo, se están dando ciertas situaciones de los pinchazos por el tema, en este caso, de posible epidemia o porque el tema de la tosferina. Pero hay otros puntos que están encerrados que los padres no saben. Después de la pandemia, todos estos productos que están siendo adquiridos para prevención y las inoculaciones en los centros educativos, ¿qué es lo que pasa? Que tienen una tecnología moderna como la ciencia avanzada que los padres no saben, pero que implica riesgo para la salud por los efectos adversos que presentan en el tiempo del plan de vacunación de COVID-19. Entonces, tratándose de este documento y viendo lo que contiene la autoridad que le da mediante el Reglamento Sanitario Internacional en el artículo 21, estos son algunos de los puntos, porque son más o menos son algunos, pero aquí estos son los que más les puedo recalcar. El tema, la causa de muerte y práctica de salubridad pública, que también la deberían ellos, son los que darían, pues, cómo se debería o cómo deberían hacer esa determinación de esos diagnósticos. Pongámosle un problema de función. ¿Ya? Todos son como lo que pasó, todos murieron pero realmente murieron por problemas renales, por problemas de diabetes, saladios, por cualquier otro tipo. Entonces, pero esto viene prácticamente condicionado y eso es el riesgo para nuestros derechos y también incluso las mismas libertades para actuar de las autoridades sanitarias de cada país. Nosotros por supuesto que esto ha pasado, lo hemos vivido todos, ¿no es cierto? La gente ha creído, ¿no es cierto?, que todo esto era una cosa inminente, grave, a nivel mundial, una cosa nunca vista, ¿no?, que encerraran al mundo entero. Eso es una cosa increíble. Países que hayan sido mucho más castigados en esto que otros, ¿no? Evidentemente, todo lo que vino acompañado a eso llevó a que el 80 o 90% de la población se haya puesto, ¿no es cierto?, ese elemento que venían de diferentes laboratorios, ¿no es cierto?, obligatorio, ¿no? La sociedad implicaba, ¿no?, la obligatoriedad, la presión social, pero en los ministerios figuraba que era
ese tema era voluntario. Era como que se prevenía de cualquier juicio y cosas por el estilo, ¿no? Creo que en algún momento dijeron, bueno, si hubiera casos adversos, el Estado Nacional se hace cargo por estas firmas secretas que tenían a través de los Ministerios de Defensa y los Ministerios de Salud. Entonces todo eso, y fue la primera vez que se dieron, después una segunda, después estaba el refuerzo, después había como 2 refuerzos más. La cosa es que mucha gente murió, ¿no? Mucha gente murió por efectos adversos, por mala praxis, por todo lo que ya sabemos que fue tremendo y que no fue relacionado a eso, sino mucho también por la famosa gripe, que siempre existió la gripe. La gripe producía X cantidad de muertos anuales, que no varió mucho con esta nueva fórmula que le decían COVID. Sin embargo, la gente se descreyó. Yo quiero que me conteste ahora, pero después de este corte comercial. ¿Crees que la sociedad se bancaría nuevamente, aceptaría nuevamente una declaración que venga de un organismo internacional, más allá de que el país lo acepte o firme? ¿Usted cree que la sociedad, después de haber vivido lo que vivimos, que fue una farsa, se aceptaría una nueva farsa? Eso quiero que me lo conteste en cuanto volvemos de este pequeño corte con Glenda Gutiérrez, ¿no? Desde Glenda García, perdón. García, desde Ecuador. Ya volvemos. Residencia como en casa es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villa Real, pasaje Francisco Bauzá, 2372, casi esquina Tinogasta. Comunicarse al teléfono 11 50 35 15 25. Residencia para adultos mayores, siempre contigo. Los esperamos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Estaba de vuelta en el segundo bloque con Glenda García, desde Ecuador. Ingeniera, en el bloque anterior hice un pantallazo, ¿no? Pero yendo directo. Más allá de lo que se firme o la enmienda, que algunos países la aceptan y otros no, las sociedades, todo lo que hemos vivido, la han aceptado muchos, una gran mayoría hoy la ven como una farsa porque más allá de todo lo que le obligaron a ponerse en el brazo, también les trajo enfermedades, efectos adversos, etc. Y aparte el concepto de encerrarse, ¿no? Frente a algo que ya hoy la sociedad en general, ¿no? Están saliendo inclusive en los congresos de Estados Unidos y otros presiones muy grandes sobre los laboratorios que han instrumentado y han estimulado que la gente se pusiera eso en el brazo. ¿Usted cree que las sociedades hoy en día, más allá de lo que diga la OMS, se firme o no se firme, la gente aceptaría una nueva pandemia, un nuevo encierro, una nueva historieta como esta?
justamente de eso se trata todo este trabajo que venimos realizando desde el 2021. Cuando sí hay desconocimiento hay que buscar la información, y más aún cuando ya hemos experimentado en el 2020 cómo han muerto familiares, amigos, y posterior al plan que se dio pues de estar para prevenir el famoso, hasta el día de hoy no tienen claros dónde se originó, y eso lo manifestó el mismo Tedros, que ellos todavía no saben, no tienen claros. Entonces, si no tienen claro, ¿cómo pueden generar confianza? Claro. Sabemos que eso ya tiene ya las cosas están llegando a que eso más es un proceso a sobretexto de que el avance y la tecnología o hacer más rápido la producción se convirtió en un arma biológica porque no cumple los procesos que debieron de darse. O sea, ellos no dan garantías sobre un producto que están fabricando y la OMS se convierte en un intermediario. Frente a esa falta de garantía y responsabilidad, porque justamente generan permisos sanitarios que el FDA se los aprueba, y dentro de eso está inmerso también cláusulas de confidencialidad que pasan luego a la redacción de los contratos de adquisición, pues, que los hacen pues bajo un sistema de compras anticipadas, porque supuestamente hay un financiamiento de parte de estos inversionistas filántropos, como Bill Gates, de parte de la Banca Internacional, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que condiciona y somete a los estados a través de estos documentos, y porque el tema del cambio climático o fraude climático, como lo llamó por ahí otro de los luchadores en estas causas, es verdad, hay un fraude, porque tenemos así mismo que la tecnología nos está llevando a una geoingeniería en la que se está desarrollando una afectación al medio ambiente, hay una afectación al clima, y estamos siendo afectados y por consiguiente a la salud, y va a producir enfermedades, y de eso pues les conviene que haya esa situación de riesgo de que se provoquen enfermedades para tener justificación las ventas y los contratos que se realizarían de medicamentos, tratamientos génicos y toda pues esta negociación, porque esto realmente, este documento, este tratado o acuerdo sobre pandemia no responde a un interés verdaderamente de salud, responde a intereses de ganancia de función, que no es otra cosa pues la ganancia por el proceso que ellos hacen de los patógenos mediante estas nuevas tecnologías que están aplicando, y lógicamente ellos quieren seguir manteniendo el control por los derechos de propiedad intelectual. Entonces nosotros, los ecuatorianos y todos los estados, desde la población, está obligado a solicitar información, respuesta por escrito, porque si ellos dicen que hay un acuerdo para dar respuesta, la primera respuesta la que tenemos es que obtener nosotros como ciudadanos, en la cual las autoridades respectivas, que en este caso el Ministerio de Salud, primero que nos dé respuesta. No hay confianza. ¿Cómo pueden ellos cambiar y que Tedros Adhanom quiera venir a decir que él, porque le den más dinero, porque está haciendo una ronda de participación con más fondos que le pongan, él con eso quiere asegurar y obligarnos a través de ciertos artículos de este tratado, como está en el punto 4 de prevención y vigilancia pandémica, en la cual ¿a quién se lo atribuye ese costo, ese gasto? A cada estado. Porque el momento que quieren ellos a hacer una cuestión de vigilancia, pero solamente de vigilancia, ¿cuántos tenemos que? No vamos a hablar sobre cuántos están enfermos, y cuánto se costaría primero un previo diagnóstico. Si hablamos de prevención primeramente debe comprender cómo está la población que presenta tener una estadística, pero no, ellos tienen estadística, ellos quieren tener controles en cuanto al producto que compra y que se coloque. O sea, estamos hablando que aquí son una situación de negociación y no estamos hablando de salud, porque tampoco hay respuesta de los hechos pasados, y que son responsables los señores de la OMS, todas estas autoridades, junto con estas farmacéuticas internacionales que se han convertido prácticamente en una mafia y sometiendo a los estados en vía de desarrollo, provocándolos con los problemas de salud que se puedan dar por el cambio climático, como dice, pero no están dando realmente, no hay equidad tampoco, porque ellos quieren ganancia. En los artículos en los que ellos hablan de transferencia tecnológica, ellos ponen las condiciones, o sea, ellos tienen la patente, ellos ponen los centros de distribución en los puntos que consideren, ellos hacen la distribución, ellos hacen toda la cadena del proceso, y el plan
de distribución, ¿ya? De todos los canales. O sea, que cada estado, desde el Ministerio de Salud, tendrían una oficina, los señores de la OMS, y reportándoles como que ellos son prácticamente un solo estado. Y, lógicamente, este tratado, si llegase a aprobar el próximo año en la Asamblea Mundial número 79, ya sería, si es que se llega a dar esa aprobación en el mes de septiembre, en el mes de mayo, inmediatamente, si es que llegase a ser ratificada, eso de ahí pasaría inmediatamente a la ONU. ¿Y qué es lo que va a pasar en la ONU de acuerdo a los artículos, pues, de lo que comprende la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Estatuto de la ONU? Va a pasar incluso a aplicarse sanciones a quienes no acaten, y entre eso pueden ser bloqueos comerciales, entre eso puede ser imposiciones, impedir líneas de crédito. O sea, o estás con ellos o no estás. O sea, las condiciones